Saludos cordiales, estimada licenciada Sabina Marlene Gordillo Mera. Hoy he realizado una planificación microcurricular que se trata de grado 3. El nombre de docente es Elena Araceli Cuevas Sánchez, que es mi persona. Área, lengua y literatura. Nivel educativo, educación general básica elemental. Número de la unidad, unidad 2. Fecha de inicio el 5 de agosto y fecha de fin el 5 de septiembre. Tiempo 4 semanas. Grado cuarto año. El nombre de la unidad es nos comunicamos correctamente. La planificación. Objetivos específicos de la unidad. Comprender que la lengua escrita se usa con diversas intenciones según los contextos y las situaciones comunicativas para desarrollar una actitud de indagación crítica frente a los textos escritos. Valorar la diversidad lingüística y cultural del país mediante el conocimiento y uso de algunas palabras y frases de las lenguas originarias para fortalecer el sentido de identidad y pertenencia. Participar en situaciones de comunicación oral propias de los ámbitos familiar y escolar con capacidad para escuchar, mantener el tema del diálogo y desarrollar ideas a partir del intercambio. Comunicar oralmente sus ideas de formación efectiva mediante el uso de las estructuras básicas de la lengua oral y vocabulario pertinente a la situación comunicativa. Criterios de evaluación. Diferencia la intención comunicativa de diversos textos de uso cotidiano, ya sean periódicos, revistas, correspondencia, publicidad, campañas sociales, etc. Y expresa con honestidad opiniones valorativas sobre la utilidad de su información. Distingue y busca conocer el significado de palabras y expresiones de las lenguas originarias y/o variedades lingüísticas del Ecuador e indaga sobre los dialectos del castellano en el país. Dialoga demostrando capacidad de escucha, manteniendo el tema de conversación, expresando ideas, experiencias y necesidades con un vocabulario pertinente y siguiendo las pautas básicas de la comunicación oral a partir de una reflexión sobre la expresión oral con uso de la conciencia lingüística. Expone oralmente sobre temas de interés personal y grupal en el contexto escolar y los enriquece con recursos audiovisuales y otros. ¿Qué van a aprender? Destrezas con criterios de desempeño, contenidos, cómo van a aprender, estrategias metodológicas, recursos, qué y cómo evaluar, indicadores de evaluación de la unidad, técnicas e instrumentos de evaluación. Dentro de los recursos que utilizamos es el texto, la bibliografía, las diapositivas, el texto de estudiante, las fichas, gráficos, dentro de los periódicos, carteles, hojas en blanco, etc. Dentro de los indicadores de evaluación de la unidad, reconoce el uso de textos escritos, periódicos, revistas, correspondencia, publicidad, campañas sociales, etc., de la vida cotidiana, identifica su intención comunicativa y emite opiniones valorativas sobre la utilidad de su información. Identifica el significado de palabras y expresiones de las lenguas originarias y/o variedades lingüísticas del Ecuador e indaga sobre los dialectos del castellano en el país. Técnicas e instrumentos de evaluación, técnica observación, instrumento, lista de cotejo, técnica prueba, instrumento cuestionario y autoevaluación. Aquí tenemos otras destrezas con criterio de desempeño, que es compartir de manera espontánea sus ideas, experiencias y necesidades en situaciones informales de la vida cotidiana. Dialogar con capacidad para escuchar, mantener el tema e intercambiar ideas en situaciones informales de la vida cotidiana. Usar las pautas básicas de la comunicación oral, turnos en la conversación, ceder la palabra, contacto visual, escucha activa y emplear el vocabulario acorde con la situación comunicativa. Dentro del contenido está la comunicación oral, que es aprendemos sobre la comunicación correcta. Explora, lee con mucha atención el siguiente diálogo que está en el texto.
2. Responde a estas preguntas. ¿Quién emite el mensaje? ¿Quién recibe el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Según tu opinión, ¿cómo fue emitido el mensaje? Aprende. Interioriza la siguiente información. Tiene que observar el siguiente organizador gráfico que se encuentra en el texto, página 61. Practica. Observa las siguientes imágenes y escribe los diálogos que imaginas que pueden comunicarse en ellas, que están en el texto. En recursos que podemos encontrar está en el texto, material didáctico, carteles, revistas, periódicos, en gráficos, hojas en blanco, colores, fichas, etc. Dentro de los indicadores de evaluación de la unidad, interviene espontáneamente en situaciones informales de comunicación oral, expresa ideas, experiencias y necesidades con un vocabulario pertinente a la situación comunicativa y sigue las pautas básicas de la comunicación oral. Dentro de las técnicas e instrumentos de evaluación tenemos técnica observación, instrumentalista de cotejo, técnica prueba, instrumento cuestionario y autoevaluación. Adaptaciones curriculares, especificación de la adaptación a ser aplicada, especificación de la necesidad educativa, necesidad visual. Aquí hablaremos de un niño que sufre de la vista. Dentro de las destrezas con criterios de desempeño, donde las puertas deberán estar abiertas o cerradas para que el estudiante con discapacidad visual las detecte con facilidad y allí evitar accidentes. También el docente debe estar pendiente de la correcta utilización del bastón, el cual debe colocarse de forma diagonal delante del cuerpo. Por último tenemos no utilizar términos como allá, acá, ahí. Es mejor decir a tu derecha, junto al pizarrón, cerca de tu silla, etc. Actividad de aprendizaje. Aquí realizaremos el siguiente juego, que es el Arca de Noé, que consiste que en un espacio amplio el docente colocará donde le parezca conveniente una grabadora con el sonido de un animal o de un elemento, ya sea agua, fuego, tormenta, etc. Se le vendrán los ojos a los niños para que tengan las mismas posibilidades que los pequeños con discapacidad visual y serán parejas o grupos en función del número de chiquillos del que se disponga. En recursos podemos utilizar braille o máquina de Perkins, ayudas óptimas como lentes o lupas, etc. Indicadores de evaluación de la unidad, privilegiar las evaluaciones orales, utilizar braille o máquina Perkins. Y dentro de las técnicas e instrumentos de evaluación de la unidad tenemos las técnicas que es la prueba, instrumento cuestionario y autoevaluación. Elaborado por Selena Raciel y Cueva Sánchez, revisado por la licenciada Sabina Marlene Gordillo Mera. Como ya sabemos, la fecha es el 5 de agosto de 2023 y la fecha fin es el 5 de septiembre de 2023. Gracias por su amable y respetuosa atención.